Elisa Carrillo Cabrera nació en 1981 en el municipio de Texcoco, en el Estado de México. Elisa es la menor de los 3 hijos de Elisa Cabrera y Miguel Carrillo. Elisa es la primera mujer en la historia del ballet mexicano que consigue ser la prima bailarina en una de las compañías de danza más relevantes de Europa, la Staatsballett de Berlín. Elisa Carrillo es reconocida internacionalmente como una de las más importantes exponentes y promotoras del ballet clásico. Pero antes de conocer cómo fue que el mundo recibió su arte con los brazos abiertos, es necesario mirar al pasado, descubrir cómo las personalidades más talentosas, aquellas que llevan el nombre de México por todo lo alto, iniciaron su carrera teniendo un sueño y creyendo en él. El primer contacto de Elisa Carrillo con el ballet ocurrió a una edad muy temprana. Contaba con apenas 5 años de edad cuando comenzó sus estudios de danza, una disciplina rigurosa y exigente. Elisa afrontó el reto. Impulsada por el apoyo de su familia, aprendió las técnicas que la llevaron a ser aceptada, 3 años más tarde, en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes. El sueño comenzaba a transformarse en realidad. Ella entró a la escuela, al kinder, ahí en la unidad ISSSTE de Chapingo, y desde ahí ella se distinguía, la disfracé de negrita cucurumbé, y fue la niña que más llamó la atención a todos los papás por la forma en que se movía. E incluso alguna mamá dijo, mira esa niña, la del lunar, la que le pintaron el lunar en el cachete. Pero pues ella tenía su lunar, es de ella. Después nos venimos a vivir a la Ciudad de México y pues era una niña que le gustaba siempre moverse, le gustaba bailar desde niña. Y casi cuando iba a cumplir 6 años la metimos a una academia de ballet. No porque tuviera aptitudes, o sea, nosotros no sabíamos eso. Yo la quise llevar porque quería que caminara derechita y elegante. Bueno, creo que siempre veían que yo tenía ese deseo de comunicarme con las personas y siempre lo hacía por medio del movimiento. Era algo que me encantaba, la música, y cerca de donde vivíamos había una escuela donde daban clases de ballet, entonces ella me comenta que dijo, bueno, yo a mi hija le encanta moverse, iba a caminar derechita, va a caminar elegante, ¿no? Y fue como que se dio cuenta que había ahí algo que me gustaba y fue como pensó que podía ser algo que me iba a gustar. En la Escuela Nacional, la responsable de hacer los exámenes fue con Elisa, a donde estábamos todos los papás, para que nos dieran orientación sobre que aunque estuvieran delgadas, no tenían que pasar el examen porque se necesitaban otras aptitudes físicas para poder aceptarlas de manera profesional. Y comentó la maestra que Elisa había pasado el examen de manera excepcional, que había nacido para ser bailarina por sus aptitudes físicas. Y ahí mismo la pusieron a hacer muchas poses que yo ni siquiera sabía que las pudiera hacer. Y presentó el examen en la Escuela Nacional de Danza Clásica, que en ese entonces estaba atrás todavía del auditorio, y lo pasó. Yo tenía, no sé, 6, 7 años cuando la primera maestra les comentó que por qué no hacía el examen para la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Bellas Artes. Entonces fue gracias a ella que mis papás buscaron esa oportunidad de entrar a una escuela de Bellas Artes. Y bueno, yo empecé a ir entonces ya todos los días a la escuela y ahí nuevamente nos comentaron que tenía las aptitudes para hacer el examen en la Escuela Nacional de Danza Clásica. Entonces todo se dio de una manera como muy natural, sin tener el conocimiento de que podía hacerlo profesionalmente, y creo que fue lo más lindo, ¿no? Porque fue algo que me gustaba hacer, que lo disfrutaba y ni siquiera fue algo, o sea, nunca fue forzado, y de esa manera empecé a querer más ser una bailarina. Su amor por el ballet clásico, acompañado por la práctica diaria y una férrea disciplina que se fortalecía día con día, comenzó a dar frutos mientras la joven lograba reconocimiento dentro de la institución.
Conforme los meses pasaban, Elisa descubría en sí misma un talento que crecía gracias a su disciplina y esfuerzo. Tras importantes avances notados por sus profesores, Elisa fue elegida para representar a la Escuela de Bellas Artes en un concurso juvenil de ballet, en el que consiguió la medalla de oro con tan solo 14 años. Este triunfo traería a su vida uno de los más importantes logros dentro de su carrera, una beca para continuar sus estudios en The English National Ballet School, en Londres, Inglaterra. Y ya después estuvo estudiando allá unos años, después se vino al CENART, pero pasó algo muy importante. Nosotros la llevamos a una función al Palacio de Bellas Artes con la Compañía Nacional de Danza. Y Elisa le encantó, pero cuando vio que salió la primera bailarina, dijo, ay, yo quiero ser como esa, mami. Y ahí fue donde ella se convenció más de que quería ser bailarina. Sí, realmente para mí algo súper importante fue el momento en que vi por primera vez a bailarinas de la Compañía Nacional de Danza en Bellas Artes. Fue cuando yo dije que quiero ser una de ellas. Y cuando entro a la escuela también participaba en funciones de la compañía, y entonces pude pisar Bellas Artes cuando era todavía una niña en el Cascanueces, y posteriormente también estuve en el Lago de los Cisnes, que la compañía presentaba en esa época en Chapultepec. Entonces ya había tenido como ese momento importante en mi carrera. Elisa estaba ya en la Escuela Nacional cuando la escogieron, la seleccionaron para que representara a la escuela al primer concurso de la Sociedad de Maestros de Danza Clásica, que tenía una recién formación. Y fue a representar a su escuela a concursar y ganó la medalla de oro. O sea, se le dio la medalla de oro, y eso en consecuencias le permitió obtener una beca para poderse ir a estudiar a Londres. Se la ofrecieron cuando ella tenía 14 años. Yo recuerdo mucho ese momento. Elisa es más alta que yo, entonces llegó la directora, la presidenta del jurado, y me dijo, señora, le ofrezco una beca a su hija para que se pueda ir a vivir a estudiar a Inglaterra, al English National Ballet School de Inglaterra. Y Elisa llegó en ese momento y le digo, mi amor, te ofrecen una beca. ¿Para dónde? Para Inglaterra. Dijo, sí, mamita. Y yo le comenté, oye, mi amor, pero yo no me voy a ir a vivir contigo. Y me dice, ¿pero me vas a ir a ver? Sí, entonces sí. Y todavía le dije, mi amor, pero tú no hablas inglés. Y me dijo, pero aprendo. Bueno, eso fue un momento en el que la Escuela Nacional me lleva a representar a la escuela a un concurso, el primer concurso nacional de danza clásica, un concurso infantil. Y bueno, ahí fue donde una maestra inglesa que estaba como presidenta del jurado me vio y me dijo que me tenía que ir al extranjero, que tenía las aptitudes. Entonces ella me ayudó a conseguir parte de una beca para irme a Londres. Y bueno, aquí en México también mis papás se movieron mucho por parte del FONCA, recibí también un apoyo y con muchos esfuerzos logramos que yo me fuera a lograr ese sueño de cumplir, ¿no?, con esa beca que me habían ofrecido. Entonces ahora implicó que se levantaba a las 4:30, se iba a la escuela, yo la recogía cuarto para las 7 de la escuela porque le dieron permiso para salirse un poco antes. Y todos los días yo la recogía, le llevaba su chocomil, su sándwich y el cassette que tenía que aprender, y lo metíamos en la casetera del carro, y ahí iba escuchando la clase de inglés y cenando su sándwich con su chocomil, y lo llevábamos a unas clases al Plaza Universidad y ahí estudiaba 1 hora y media. Después de salir de la escuela, salía a las 9 de la noche y todavía llegaba a la casa a hacer las tareas del día siguiente. El camino perseguido durante más de una década se presentaba frente a ella. El siguiente paso la alejaría de su hogar para llevarla más allá de nuestro continente, lejos del país que la vio crecer y en donde se preparó para convertirse en la más destacada bailarina mexicana en la historia del ballet clásico.
La Escuela de Londres significó para Elisa una nueva forma de entender el aprendizaje de la danza. Enfrentarse a una nueva vida en un país desconocido, con profesores exigentes y prácticas cada vez más complicadas, no era un reto menor. Pero sus ganas de triunfar y de convertirse en una bailarina extraordinaria prevalecían. Elisa estaba lejos de su familia y de su país, pero el sueño se mantenía firme y sus objetivos estaban cada vez más cerca. La familia me decía, estás loca, ¿cómo la vas a llevar? Está muy chica, se puede embarazar, las drogas, porque desde siempre ha habido ese miedo. Pero no, yo tenía mucha confianza en mi esposo. Elisa es una niña, siempre ha sido una niña muy querida por nosotros, su papá, por sus hermanos. Y nunca pensé en eso, no me dio miedo esa parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegamos a Nueva York, ella había ganado la medalla de oro y en un periódico, estaba un periódico sobre una de las sillas de ahí del aeropuerto y vi su fotografía y decía en la portada, y decía, una mexicana a la conquista de Europa. Entonces ahí fue como sentí esa parte de que iba para allá y que todo lo que implicaba esa parte. Cuando ella se va, pues digamos que baja un poco la alegría en la casa porque ella era la única hija, la pequeña. Fuera de eso, pues todo continúa normal. Ya para entonces, uno de mis hijos también ya se había ido. Los dos hijos se habían ido ya. Se fueron muy pronto todos mis hijos. Uno porque el mayor, cuando Elisa va a Inglaterra, él está estudiando también en Inglaterra, entonces los dos están allá. Y luego mi hijo se va a Estados Unidos a terminar su formación como piloto. Entonces pues nos quedamos solos muy pronto.
venían o íbamos a verlos, pero pues sí, esa fue la situación cuando ella se va. Y pues ya llegamos a Londres. Yo había tomado un curso chiquito de inglés, sabía como lo básico. Ella hablaba como un 50-60%. Y fui a buscar un lugar en donde se iba a quedar a vivir, porque habían varias alternativas que nos daban de la escuela, ¿no? Y nosotros con mi marido escogimos una casa en donde eran una pareja de jubilados ingleses, los Wilson, que ellos habían puesto una casa para estudiantes y estaban de acuerdo con la Escuela Nacional el English National. Escogimos ese día, ese lugar, pero yo iba a buscar los otros lugares el que me pareciera más adecuado para ella. Y a fin de cuentas anduve en varios lugares, pero decidimos que fueran ahí porque era una familia y ahí les iban a darles de comer e iban a dormir. Y eso para nosotros era muy importante porque lo demás eran lugares en donde no había un ambiente familiar. Sí, justamente fue una etapa, mi mamá me llevó. Al principio para mí era la emoción de llegar a Inglaterra. Justamente fuimos llegando cuando acababa de morir la princesa Diana. Nunca olvido ese momento porque llegamos, el día siguiente era su funeral. Entonces fue como un momento muy difícil, pero para mí fue como llegar de México, llegar a eso, a otro país, toda la situación, cómo estaba. Y a los pocos días mi mamá se regresó y ahí fue, digamos, el momento donde me di cuenta de lo que realmente iba a pasar. Fue muy difícil, sentirte sola, sentirte que muchas cosas no entiendes o no son otras tradiciones, otro ritmo de repente de estar en un país donde tu familia siempre te está cobijando, tienes que volverte responsable de lo que haces, independiente y cuidar todo, ¿no? El dinero que llevaba para poder hacer todas las cosas, estudiar, cumplir en la escuela. Y pues los días difíciles estaba sola, ¿no? A pesar de que uno empieza a tener amigos, pero fue algo muy difícil para mí. The English National Ballet School brindó a Elisa invaluables años de aprendizaje. Su evolución como bailarina y las nuevas experiencias encontradas en Europa significaron un importante apoyo al sentirse lejos de su México, de su familia y sus raíces. Elisa alcanzó uno de sus objetivos principales al terminar sus estudios en Londres: conseguir un contrato con Wright Anderson, el director artístico del Stuttgart Ballet de Alemania, una de las compañías de ballet más importantes del mundo. Esto significaría otro nuevo comienzo: abandonar la estabilidad encontrada en Londres para trabajar en una compañía internacional. Enfrentaba nuevamente al reto de desarrollarse y destacar en un país desconocido. El último año en Londres todos los estudiantes tenemos que hacer audiciones. Entonces es un momento muy importante porque vas de compañía en compañía buscando una oportunidad de trabajo. Y entonces empecé a hacer eso, audiciones. Y durante esa época Wright Anderson, era el director del Stuttgart Ballet, fue a ver una de las clases. Algunos directores cuando viajan van a escuelas a ver a los alumnos que se van a graduar. Y entonces me vio a mí y a otras compañeras y le dijo a la directora que quería verme en Stuttgart para hacer la audición. Cuando ella terminó la beca del English National, me dijo: mami, vino el director del Stuttgart Ballet y le dijo a la directora que fuera a audicionar a Stuttgart, Alemania. Dijo: voy a ir y pues a ver qué dice Dios. Y yo volví a decir: Dios mío, por favor, ayuda a mi hija. Si es tu voluntad que se quede allá, ayúdala. Porque yo sabía que si Elisa no regresaba con un contrato en Europa, iba a vivir frustrada siempre. Entonces, pues volé a Stuttgart con dos de mis compañeras y fui a hacer una clase con la compañía. Y de hecho ese día, por mala suerte, en uno de los ejercicios me caí. Y me lastimé un poco la rodilla, entonces me dijeron: ya no sigas.
y me dijeron, puedes venir mañana a volver a hacer la clase, y yo tenía el vuelo más tarde, entonces dije, sí, mañana vengo de nuevo, pero yo di por hecho que ya no me iba a quedar. Y al día siguiente regresé y después me ofrecen el contrato para irme a Stuttgart. O sea, todo fue, ¿no? Yo había hecho 2 audiciones anteriormente y no me había quedado, por cierto, querían una persona con más experiencia, diferente, y yo venía de la escuela. Y después me di cuenta que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque es una de las mejores compañías, muy reconocida, y fue una etapa bellísima de mi carrera. Establecerse profesionalmente en un nuevo lugar, siendo ya egresada de una academia prestigiosa de danza, dio a Elisa el impulso para no claudicar. Radicando en Alemania, se convirtió en parte del cuerpo de baile de Stuttgart, para posteriormente ascender al puesto de demisolista y poco tiempo después recibir la oportunidad anhelada, ser solista en una compañía internacional. Cuando Elisa se graduó del English National, terminó los 2 años de especialización como técnica inglesa. Yo, como buena mamá mexicana, me fui con ella. Hicimos el viaje de Londres a Stuttgart. Sí, por tren. Hicimos ese viaje y llegamos a Stuttgart, en donde a ella la contrató Reed Anderson, porque la vio en el English National. Cuando llegamos a Stuttgart, al ir entrando al salón John Cranko, que es el salón más grande de la compañía de Stuttgart, Elisa iba a cumplir 18 años y íbamos las dos por la orillita. Me dijo, no hay que hacer ruido. Íbamos por la orillita y estaban 2 bailarines principales del Stuttgart Ballet. Y me dijo Elisa, lo que están bailando se llama Onegin. Ella está bailando Tatiana y él Onegin. Mi sueño es bailar algún día el papel principal de Tatiana. Y yo le dije, lo vas a bailar, mi amor, vas a ver. Y me dice, primero para eso tengo que ser primera bailarina. Y si el dueño de los derechos considera que yo puedo interpretar bien Tatiana, lo voy a interpretar. Si no, no. Así que cuando por primera vez, el segundo papel más importante de las mujeres en Onegin es Olga. Ella interpretó Olga y pues yo me fui a ver esa parte. Fue una etapa muy linda porque, bueno, llegué, ¿no? A los 18 años se dicen que ya tienes tu trabajo, ya te vuelves independiente, ¿no? Los primeros años es diferente porque empiezas en una categoría más baja, pero ya empiezas tu primer departamento, ¿no? A rentarlo, ya eres muy joven y ya empiezas a ser, eres dueño de todo lo que de tus decisiones. Y creo que lo más bello de eso es también la experiencia que vives también, como no solo como bailarín, pero como persona, ¿no? O sea, todo lo que aprendes de eso, y también es muy difícil, ¿no? Pero a corta edad ser independiente es algo que te enseña muchísimo. Durante este periodo, Elisa estudió y se tituló como maestra de ballet ante el Ministerio de Cultura de la República Federal de Alemania. Posteriormente, surgiría la oportunidad de continuar su carrera en Berlín, en donde Elisa alcanzó por fin el máximo sueño de todo profesional de la danza: convertirse en prima bailarina de la Staatsballett de Berlín, aquella bailarina cuya excelencia, talento, disciplina y pasión la llevan a desempeñar los papeles principales dentro de las más prestigiosas compañías de ballet alrededor del mundo. Ese es, yo creo, que el sueño de todo mundo, ¿no? Para mí el inicio fue llegar a una de las grandes compañías, pero después empiezas a trabajar, se te dan oportunidades y digamos que salir del cuerpo de baile a volverte un demisolista es algo también difícil porque somos tantos y que de repente escojan a 1 o a 2 y eso se da con, ¿no? Tu disciplina, tu desempeño, que te van viendo de funciones, alguien se enferma, tienes que entrar tú y saberte todo, o sea, fue poco a poco, ¿no? Y todas las carreras van
toman su tiempo. De repente hay personas que suben muy rápido de categoría, a veces más lento, pero yo la verdad creo que en cada etapa que tuve agarré más experiencia, fui conociendo y hasta que llegué a solista, que es una categoría antes de ser primera bailarina en Stuttgart, y se da la oportunidad de que nos invitan mi esposo y yo, que en esa época éramos novios, ya estábamos comprometidos, llega la oportunidad de irnos a Berlín. Entonces sí fue para mí un momento difícil porque yo en Stuttgart ya estaba llegando, empezaba a hacer roles más importantes y llega esta etapa, ¿no? En el 2007 Elisa deja Stuttgart y se va a Berlín. Y ya estando en Berlín, la compañía adquiere los derechos para interpretar Onegin y le dan el papel de Tatiana. Ese día fue maravilloso porque Onegin es algo muy importante en la vida de Elisa, algo que siempre quiso interpretar. Así que cada vez que baila Onegin, yo dejo mi consultorio y todo y me voy y veo todas las funciones. Y me vuelvo a regresar. Onegin es una coreografía muy, muy importante en la vida profesional de Elisa. Hay bailarines que tal vez no llegan a ser primeros bailarines, pero la experiencia y los roles que bailan es lo más importante, ¿no? Y yo estaba muy feliz. Ahora, era un gran cambio, pero para mí había la opción de quedarme yo y que él se fuera y yo tal vez después alcanzarlo. Pero yo también pensé, bueno, yo voy a estar aquí, él va a estar allá, voy a estar bailando, pero ¿con quién voy a compartir todos esos momentos de alegría? O sea, no quiero estar sola. Entonces nos fuimos, lo cual también era una gran oportunidad para que a dos bailarines que son pareja los inviten a otra compañía. Entonces fue empezar, ¿no? No de cero, pero de una categoría más abajo, de mi solista, porque Berlín, bueno, es la compañía más grande de toda Alemania, es la capital, había otro repertorio, también tenía muchos bailarines en esa categoría esperando a que los ascendieran. Entonces fue una cosa de llegar y demostrar, lo cual creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque me gané mi lugar en la compañía. O sea, no fue nada más llegar y, ¿no? Sino como que realmente demostré, porque es llegar a un lugar donde nadie te conoce, nuevos retos, había cosas que a lo mejor en Stuttgart yo no hubiera bailado y cuando llego a Berlín me dicen, puedes hacerlo, ¿no? O sea, uno descubre otras partes que son muy tuyas y que a lo mejor no habías conocido. Y entonces llegan nuevas oportunidades y ahí es donde me vuelvo primera bailarina. I met Elisa a long time ago, and I think it was in Stuttgart. But I didn't pay so much attention till she came and joined the company in Berlin. Then step by step, you know, I've been director and a dancer, looking, given the different roles, trying, until the moment I give her the position of the principal dancer. And I think she deserves, she's wonderful. Thank God she doesn't hear this. And I think she's the future of our company. And I think, I think it's better to see her dance, not to talk about her. Para ser una primera bailarina de danza clásica, se necesita tener ciertas características físicas. El cuello debe ser largo, la relación de los miembros inferiores con el torso, lo largo de los brazos, de las manos, la estatura, la musicalidad, la interpretación, tener una figura esbelta, porque si no, no la pueden cargar los bailarines. Y entonces, todo eso cuenta. Pero además, una bailarina de ballet es una artista, tiene la capacidad de transmitir el papel que están interpretando. Amor, desamor, dolor, tristeza, felicidad, alegría. Entonces, y Elisa tiene todas esas cualidades, que muchas de ellas las ha ido desarrollando en la medida que ha ido evolucionando. O sea, ella de practicante, que fue al principio en Stuttgart, van pasando por cada escalafón como en los trabajos, y lo máximo a lo que aspira un bailarín es llegar a ser primer bailarín de las compañías.
Convertirse en la prima bailarina de la Staatsballet de Berlín supuso para Elisa conseguir una de sus más ansiadas ambiciones dentro de su carrera. Uno de los más destacados logros en el campo de las bellas artes había sido alcanzado. Los reconocimientos no tardaron en aparecer. Elisa se convirtió en la única mexicana y la primera bailarina latinoamericana en ganar las 3 competencias internacionales de danza más prestigiosas. El Prix Benoit de la Danse, el más alto reconocimiento en el mundo del ballet. El Festival Dance Open de San Petersburgo. Y el alma de la danza de Rusia, siendo una de las contadas bailarinas fuera de este país en recibir dicho reconocimiento. El premio Alma de la Danza, bueno, y también tenemos Dance Open en San Petersburgo, pero sobre todo el premio Alma de la Danza es un premio que se da en Rusia y que se le da siempre a gente del país. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de presentarme muchas veces en Rusia con mi esposo, ¿no? Que hemos bailado tanto, y creo que, bueno, ellos siempre nos comentaban que se le daba a alguien que, no, por su alma, por su entrega, por su cariño, su amor. Y yo también, digamos que he tratado, tanto en mis eventos, en galas y en muchas cosas que he hecho, de promover también todo lo que es los trabajos que se han hecho en ese país, ¿no? Digamos, también traje algunas producciones aquí a México de ballets que se hicieron en Rusia, que traje a México. Entonces ellos sabían toda la entrega que yo estoy haciendo por promover la danza y por todo eso que, como ellos decían, eres diferente, eres de otro país, tienes un alma enorme y es diferente la forma en que estás en el escenario. Y tal vez fue eso que también a ellos les llamó la atención. Entonces fue un honor para mí recibir ese premio. Fue un día muy especial y lo guardo con mucho cariño. Estos triunfos posicionaron a Elisa como una de las bailarinas más destacadas a nivel mundial, llevando siempre el nombre de México en cada gala y escenario en el que se presentaba. El camino había sido largo y demandante, pero los esfuerzos y sacrificios rendían los frutos anhelados. La inigualable sensación de presentarse en un escenario como prima bailarina, conectando con el público a través de los movimientos y la expresión corporal, es una experiencia única para cada artista que dedica su vida a esta disciplina. Sentir el momento de silencio antes de dar el primer paso de baile hasta culminar en el estruendoso aplauso final del público. El sueño había sido alcanzado. Junto a estos triunfos venía también un desarrollo personal y profesional inigualable. Elisa interpretó algunos de los más reconocidos y exigentes papeles dentro de la danza clásica. Entre las decenas de personajes y obras en las que participó se encuentran Sílfides, Giselle, Un tranvía llamado Deseo, La Dama de las Camelias, La Bella Durmiente, Romeo y Julieta,
Onegin. O Blancanieves, obra que cautivó a los críticos alemanes y la posicionó como la nueva estrella de la ópera de Berlín. En el 2011 se estrenó en Europa una nueva versión de Blancanieves. Blancanieves es una obra clásica de la que se han hecho muchas versiones a lo largo del tiempo, pero se estrenó una nueva coreografía de Blancanieves, una nueva versión de Blancanieves. Y nosotros fuimos a ver la premier. Fuimos a verla porque era un estreno muy, muy importante. De hecho, para esa coreografía estuvieron ensayando 4 primeras bailarinas y Elisa, que todavía no era primera bailarina. Y al final el coreógrafo escogió que la premier la hiciera Elisa. Y para ella este estreno de Blancanieves fue lo que la dio a conocer en el mundo de una manera especial. A partir de ahí podemos decir que fue cuando ella es de golpes conocida en muchos países y empieza su mejor época. Nosotros llegamos un par de días antes de que se estrenara y fuimos a pasear por Berlín, a la zona céntrica de Berlín, y la gran emoción fue ver los grandes carteles con la foto de mi hija anunciándola. ¿Qué sintió en ese momento? Es que me emociona mucho, ¿no? Una sensación de triunfo, ¿no? Muy grande. De triunfo, de orgullo, ¿no? Y fue un éxito. Incluso los periódicos de Berlín al otro día, bueno, después del estreno, lo que titulaban es Una Blancanieves morena, ¿no? Porque Elisa no es blanca, es morena. Y fue un gran éxito. Entonces es un recuerdo muy, muy, muy importante ir a ver esa presentación. Importantes reconocimientos fueron también alcanzados en su país de origen. En 2010, Elisa Carrillo fue nombrada Embajadora de Cultura de México por Conaculta. En 2014, recibió la Medalla al Mérito en Artes, otorgado por la Asamblea Legislativa de México. Entre muchos otros reconocimientos, la culminación de una vida dedicada a la danza clásica llegaría en 2016, al obtener el máximo reconocimiento otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes en México, la Medalla de Bellas Artes. Elisa es mi esposa y también es mi gran amiga. Estamos 15 años juntos. Estoy muy feliz de estar con ella. Para nosotros y para Elisa también es muy importante presentar en esta gala porque es toda su vida. I met Elisa many years ago in Berlin, and I think she's the most nice person that I ever met in my life. Well, I participated in this company, Staatsballet Berlin, 1 year ago, and we quickly become good friends. We start to dance with each other. I was so happy of this invitation and to again participate in this gala, to be here with such interesting persons, dancers. And our garderobe very so close. We got very friend. Every day we speak about everything. We are friends, so it's really special to be part of this gala program. It is really special to do this with them because the thing that Elisa does for the art in Mexico and ballet in Mexico is very special. I love her beauty, I love her dance. I met Elisa first time about 8 years ago in Moscow on a gala regarding Olga Lepeshinskaya. I met Elisa in Roberto Bolle Gala, and she was being really friendly, open, and really happy person. I'm really happy to be here and support Elisa, what she's doing for Mexico. I find it's really important what she's doing. I met Elisa when Elisa joined Staatsballet Berlin, and so that's when I met her the first time. Since then we are colleagues. Now that I left, but still we stayed colleagues, and
I had the possibility to dance even with her once. She was a member of the company, and they became almost immediately friends. Then she was a friendly and beautiful person. And I think in the beginning we didn't dance so much together, but now it's getting more and more, and she has a nice feeling to like smooth movement, so you can partner her very, very good, I think. So for me, Elisa, anyway, she's a lovely person, and she has really something special that give always to the public. And that's why she's Elisa Carrillo Cabrera. Es un sueño que no pensé jamás, ¿no? Es algo muy especial. Siento que estoy realmente volando. Llevo muchos años fuera, pero digo la mariposa monarca porque se va y regresa, ¿no? Y es eso, vuelo, conozco otras cosas, trato de enriquecerme y luego regreso y trato de ofrecer eso. Entonces es un momento muy mágico de mi carrera como bailarina, como mujer. Y yo creo que todo se da en un momento especial. En todo el mundo, todas las cosas que han pasado en mi vida han llegado en el momento especial. Yo pienso que el Dios se mandó a esta tierra por una razón grande, ¿no? Y esa razón es porque ella puede dar mucho a la gente. Estas zapatillas son unas zapatillas nuevas, son de la marca inglesa Freed, que es la marca que se encarga de hacerle las zapatillas a Elisa. Es la marca que hace las zapatillas a Elisa. Así son nuevas. Ahora, estas zapatillas son unas zapatillas que Elisa utilizó en la Esmeralda durante el Festival Cervantino. Si se dan cuenta, estas zapatillas Elisa les borda la orilla para hacer un poco más ancho la superficie, porque tiene el pie muy delgado, y todas las bailarinas le ponen listones para amarrárselas y unos elásticos, y así terminan después de una sola función. La obra que más me gusta de Elisa, La Esmeralda. La Esmeralda está basada en una de las obras de Víctor Hugo, que es El Jorobado de Notre Dame. Es una obra en 3 actos, muy vistosa, con capítulos muy alegres y capítulos muy tristes. A mí me gusta mucho esa obra, me encanta porque narra pues una historia en París, en el París de aquella época, y de una gitana muy carismática. Siento que ese papel a Elisa le cae a la perfección y la he visto varias veces, la he disfrutado mucho. Esa es, digamos, la favorita mía. Los reconocimientos alcanzados por Elisa Carrillo son ya incontables, mostrando una tenacidad inigualable y venciendo cuanta adversidad se presentó en su camino. Elisa demostró ser una mujer comprometida con su arte y su país, llevando el nombre de México a cada rincón del mundo en el que se ha presentado. Tras una vida dedicada a la danza,
Elisa es hoy madre de una pequeña en la que ve reflejados sus sueños y logros. Y hubo un momento en que justamente en mi carrera estaban pasando muchas cosas, viajábamos, diferentes presentaciones, pero me empecé a sentir vacía, ¿no? O sea, era bellísimo, pero había ese gran amor entre nosotros y había ese deseo, ¿no? de algo más. Y para mí era muy claro, yo creo que por lo menos a mí me pasó, una vez una amiga me comentó eso, que le pasó, y de repente me pasó eso. Lo sentía, es que esto es hermoso, pero la vida también es otra cosa y deseo. Yo veía a mamás con bebés y me lo quería y siempre lo había querido. Entonces fue un momento y creo que uno nunca sabe el momento perfecto, ¿no? Yo creo que en tu carrera puedes perderte algo, pero después llegan otras cosas. Entonces el momento en que me dije, y mi esposo estaba feliz también, entonces lo intentamos y después de mi niña vinieron cosas también bellísimas. Mayita es muy parecida a Elisa físicamente también, o sea, está muy bien mezclada, tiene características físicas de Misha y de Elisa. Mayita le gusta ser como su mamá, con el pelo suelto, pero además salió sus características físicas, tienen todas las características físicas y ella quiere ser primera bailarina. Lo puede lograr porque tiene un empeine muy lindo, todo. Ella nació también como para ser bailarina, ¿verdad? Pero tiene otras cualidades que Dios dirá, su destino dirá como por dónde se va a ir, ¿verdad? Ella. Pero sí, me recuerda mucho a Elisa. Tuve la oportunidad de estar en el parto, de ver cuando nació Mayita. Entonces, es algo muy bonito, muy lindo, las bendiciones que Dios nos ha dado. Bueno, mi hija desde que nació está en el salón de ballet, ¿no? Siempre he estado yo siempre quise, igual que mi esposo, que ella viera lo que hacen sus papás, que sepa porque a veces mamá en la noche se tiene que ir al teatro, porque mamá tiene que viajar. Para mí era súper importante, entonces siempre nos acompañó y claro que ella cuando tenía un poquito más de 3 años y medio dijo que quería tomar clases de ballet, ¿no? Porque veía niños en el teatro, entonces toma clases de ballet. Lo disfruta, también le encanta la música, está aprendiendo a tocar el piano, ahorita la acaban de aceptar en el coro de la Deutsche Oper porque le encanta cantar, de hecho la acaban de hacer la audición hace unos días y la aceptaron, o sea, creo que todo el mundo de las artes es algo que ha estado muy cercano, la llevamos al teatro, ópera, entonces nos da gusto que ella solita empieza a decirnos qué quiere y está probando, entonces lo que ella quiera hacer en el futuro, ¿no? La vamos a apoyar, pero sí nos da alegría que siente el teatro y el mundo de las artes tan cercano y que le guste. Bueno, esta casa normalmente es muy tranquila y cuando ellos llegan, como vienen por unos días, tienen compromisos de trabajo, tienen un ritmo de vida muy intenso, pues esto se vuelve así, una casa llena de movimientos y de gente y de cosas, y vienen periodistas, y viene la televisión, y vienen los amigos, y tienen que salir corriendo a los ensayos, y la nieta, pues tiene 6 años ahora, se mueve por toda la casa, viene y agarra mis papeles, mis plumas, me hace aquí, todavía ni he acabado de acomodar, no se pone a hacer dibujos, cambia totalmente la dinámica de la casa, pero es muy bonito porque la casa está alegre y está en movimiento, ¿no? Y cuando ya se van, las cosas quedan tranquilas, ¿no? Sabe que en México y el mundo existen un sinfín de niñas cuyos destinos les tiene reservada una vida dedicada al arte y a la danza clásica. Es por ello que Elisa lucha incansablemente para lograr que el arte alcance a tocar la vida de niños y jóvenes mexicanos que tienen un sueño y a veces no cuentan con los recursos para ir tras él. En 2012, junto con su esposo el bailarín Mikhail Kaniskin, crean la Fundación Elisa Carrillo Cabrera, asociación dedicada a impulsar a estudiantes de ballet mexicanos y apoyar su formación tanto en México como en el extranjero, a promover y desarrollar la danza y otras expresiones culturales, acercándolas a todos los públicos, especialmente a los sectores más vulnerables, y a la lucha por elevar la calidad de la danza nacional.
La asociación está reconocida por el Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO. En 2012, el gobierno del Estado de México creó las becas que llevan el nombre de Elisa y que se entregan anualmente en las categorías principiante, profesional y técnico. La Fundación organiza 2 actividades fundamentales para la promoción y el impulso de la danza y las artes. La Gala de Estrellas del Ballet, Elisa y sus amigos, en donde participan los más reconocidos exponentes del ballet clásico a nivel internacional, así como Danzatlán, Festival Internacional de la Danza, cuyo objetivo es generar un diálogo entre creadores y especialistas de todo el mundo, además de ser una ventana para difundir el trabajo de jóvenes creadores y bailarines mexicanos. El desarrollarse también como profesora de ballet en México, Estados Unidos, Alemania y Canadá le brindó a Elisa la oportunidad de apoyar a futuros talentos, llevándolos a encontrar la fuerza y la disciplina para destacar en el medio de la danza clásica. Hacer su parte para que cada joven consiga vencer sus miedos e inseguridades y encuentre la pasión que ella misma descubrió en su infancia. Elisa se enfrentó a muchas adversidades y momentos de duda en su carrera, pero los momentos más difíciles son aquellos que le permitieron crecer y llegar a donde está hoy. El apoyo de su familia y su profundo amor por México la llevaron a conquistar una de las disciplinas más difíciles de las bellas artes, estableciéndose como una de las más importantes embajadoras culturales de México en el mundo. Su esfuerzo y tenacidad, así como el profundo amor hacia su tierra, la vuelven motivo de orgullo para sus compatriotas y una de las más destacadas artistas en la historia de nuestro país. Elisa es una mujer maravillosa, es una hija, es una bendición de Dios, un regalo de Dios. Es una mujer que ama inmensamente a su familia, a su hija, a su esposo, a sus padres, a sus hermanos, pero de una manera extraordinaria ama a México. México siempre ha sido mi fuerza. Yo amo mi país, a pesar de todas las situaciones. Estando lejos tantos años, creo que uno debe de tener digamos, muy clara de dónde vienes, porque aunque seas alguien que ya lleva muchos años en otro país, yo nunca voy a ser de allá al 100%, ¿no? Te acostumbras a la vida, aprendes a vivir ahí y a ser feliz. Pero personalmente, claro, yo personalmente siempre me siento muy orgullosa de saber de dónde vengo porque es mi fuerza, ¿no? Soy diferente y es porque vengo de otro país. El nombre de Elisa Carrillo es hoy sinónimo de excelencia en todo el mundo y en su corazón lleva por todo lo alto el nombre de México. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Camposanto, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, 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 ay.